Hola, ¿cómo están? Soy Omar Bustani, esto es Saetas al Viento. El tema de hoy que quiero platicar con ustedes es el tema de las violencias. Comenzamos. La semana pasada pues utilicé una pregunta con 3 opciones de respuesta en las redes sociales para ayudarme a entender un poco la percepción que tiene la gente sobre ciertos temas relacionados con violencias. Pregunté, por ejemplo, ¿a qué te suena cuando escuchas tu dinero es mío, mi dinero es mío, tus problemas son tuyos y mis problemas son tuyos? Y di 3 opciones de respuesta. La número 1 decía Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. La respuesta 2 decía Consejo Consultivo Empresarial, deudores fiscales. Y la tercera opción de respuesta decía matrimonio tóxico. Pues efectivamente, las 3 respuestas son correctas. Estamos hablando ante diferentes tipos de niveles, de enfoques, de análisis, pero en donde las constantes permanentes son abuso y violencia. Estas 3 respuestas nos van a servir para explicar 3 enfoques del ámbito de las violencias que han sido estudiadas desde la sociología, la psicología, desde la criminología, desde la antropología social, la antropología física, y es lo que les voy a comentar a continuación. Empecemos por el enfoque superlativo, por el enfoque de la violencia sistémica, es decir, violencia que se ejerce de manera consuetudinaria, de manera sistematizada, con una planeación perfecta, que pues nos ejercen de manera casi imperceptible para muchas personas. Es decir, la violencia que se gesta desde las cúpulas del poder internacional, en donde se manejan pues las grandes corporaciones, en donde se manejan los bancos nacionales en muchos países, en donde se manejan pues la alimentación, la industria farmacéutica, las marcas, todo lo que tiene que ver con los principales sectores energéticos y sectores estratégicos, es decir, controlan la energía, controlan la alimentación, controlan el agua, son quienes, por ejemplo, tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, es decir, son quienes fabrican las armas y por ello tienen tanto poder, porque ellos tienen derecho de veto. ¿Y qué es el veto? Pues simple y sencillamente es ejercer su derecho a no acatar las disposiciones que se toman en la ONU. Es decir, puede haber, por ejemplo, 180 votos a favor de que se levanten las sanciones contra Cuba, contra Irán, pero si Estados Unidos ejerce su derecho de veto, esos 180 votos no sirven para nada. Es decir, en la ONU, en la OTAN, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en la OEA, todos estos organismos internacionales, pues vale más el veto que quienes cuentan los votos, porque los que tienen derecho de veto pues son los que pagan las rentas, los sueldos y los viáticos de quienes pues cuentan los votos. Ahora bien, podemos ver, por ejemplo, cómo la Carta Universal de los Derechos Humanos pues habla de la dignidad humana, del derecho a una vida sin violencia, de que todos los seres humanos tengan la oportunidad de tener una vida digna, es decir, con los medios que les permitan un desarrollo integral, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al agua, derecho a la seguridad. Y pues claramente vemos cómo a nivel internacional pues
esos derechos no se respetan. No voy a entrar en detalles, pero podemos poner claros ejemplos como pues el genocidio y el despojo que sufren desde hace muchos años el pueblo palestino, el pueblo sirio, el pueblo yemení, que pues ante los ojos ciegos, las bocas mudas y las manos indiferentes del mundo, pues sufren lo que sufren cada día. Es decir, ahora recuerdo una frase, creo que se le atribuye al expresidente Carlos Salinas de Gortari, que decía: ni los veo ni los oigo. Y esto es así porque pues desafortunadamente las cúpulas del poder pues también controlan los medios masivos de información. Es decir, nosotros vemos, escuchamos y nos enteramos de lo que ellos quieren. Y lo que no vemos, pues normalmente no lo creemos. Así que como casi no vemos noticias que tienen que ver con estos temas que les acabo de ver, pues prácticamente para el resto del mundo, pues esos temas no existen, los ven muy lejanos, los ven alejados de su realidad cotidiana y pues es un claro ejemplo de violencia sistémica que se ejerce desde las cúpulas internacionales del poder. Ahora mismo podemos decir pues que estamos en guerra geopolítica, en guerra económica y guerra biológica. El tema del COVID-19 pues nos tiene sumidos a muchos dentro de nuestros hogares y el quédate en casa pues está forzando a muchos países con economías débiles a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, y esto pues implica contratar deuda pública externa pues por los siglos de los siglos, obedecer a las políticas y los lineamientos que se ejercen desde allá, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues para gobernar. Es decir, si ellos dicen que hay que aumentar impuestos, se aumentan los impuestos. Si ellos dicen que hay que invertir en ciertos sectores donde ellos tienen intereses, pues se invierte en esos sectores. Si ellos dicen que no se puede desarrollar tecnología propia o que no se pueden desarrollar ciertas patentes, pues no se hace porque pues recuerden que el que paga manda. Y por ello pues podemos asegurar que estamos en guerra y estamos siendo víctimas de violencia sistémica desde ese nivel. Ahora bien, voy a pasar al siguiente nivel. En la pregunta número 2, cuando las personas respondieron Consejo Consultivo Empresarial Deudores Fiscales, nos referimos a un entorno local, es decir, México. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de Estado o violencia estructural, nos referimos principalmente a todas aquellas acciones u omisiones que el Estado mexicano hace o no hace para satisfacer las demandas sociales. La mayoría de las demandas sociales están relacionadas con derechos humanos, es decir, la estratificación social en la que estamos inmersos, y con esto me refiero a que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y esta gran diferencia de estratos económicos y sociales pues generan discriminación, racismo disfrazado. En México somos racistas, nada más que está un poco más disfrazado el tema porque pues nuestra población está un poco más homogénea en torno a fenotipo. Fenotipo quiere decir las características físicas de las personas, es decir, color de piel, color de cabello, tipo de cabello, fisonomía general del cuerpo, eso es fenotipo. En la antropología física no se usa el término de raza, se usa el término de fenotipo para describir a la variabilidad humana. Es por ello que podemos hablar que nosotros a nivel local también somos víctimas de violencia de Estado o violencia estructural, porque las demandas sociales no están plenamente satisfechas por el Estado. Es verdad que cuando pasamos del ideal que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la praxis, es decir, a la capacidad real e instalada de un Estado para satisfacer todas las demandas sociales, pues hay mucho sesgo. Es decir, lo ideal sería que cada ser humano, cada mexicano tuviera derecho y acceso a pues
una vida digna, que incluyera no ser víctima de la delincuencia, vivir en un hogar digno, que tuviera todos los servicios, en una colonia digna, que tuviera alumbrado, alcantarillado, calles, avenidas pavimentadas, que tuviera drenaje, es decir, que cada persona nacida en el territorio nacional, de los 120 millones de mexicanos que somos, pues tuvieran derecho y acceso a la educación, al agua, a la alimentación, al vestido, al esparcimiento, a tener oportunidades de desarrollo, es decir, conforme se van superando, se van especializando en ciertos temas, pues que cada vez que las personas estudiaran más pudieran tener acceso a mejores empleos, a mejores sueldos, y que esto les permitiera tener un desarrollo integral. Pero esto no es así. Claramente podemos ver que las oportunidades no son para todos, la riqueza pues no ha sido distribuida de manera equitativa, y eso pues nos obliga a tener 50 millones de pobres, y de esos 50 millones de pobres, personas en extrema pobreza, lo cual pues es lacerante, es inaceptable. Ya no podemos continuar así, tenemos que buscar la manera de revertir esto, y por eso yo también estoy de acuerdo en que primero los pobres, porque mientras no se atiendan las causas estructurales que han obligado a estas personas a nacer, a desarrollarse y a morir en la pobreza sin poder hacer nada realmente, porque pues con una beca o con una despensa no se sale de la pobreza, y sobre todo cuando la pobreza es generacional. No es lo mismo, por ejemplo, en materia fiscal, que la clase media o la clase baja paguen impuestos por todo, y cuando digo todo es desde cualquier producto que se compre en una tiendita donde haya registro fiscal, a grandes empresarios que tienen fortunas, que han amasado durante muchos años, que no paguen impuestos, porque esto es inequitativo, pero también es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. La violencia de Estado también se ejerce, por ejemplo, con la militarización de los cuerpos policiales, con la limitación de las libertades, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Podemos pensar que la libertad de pensamiento todavía sigue siendo un derecho, pero cuando nos podemos a pensar que todo lo que nos llega a través de los medios masivos de comunicación, incluidas las redes sociales, pues está determinado por los intereses, por las políticas y por los negocios de las grandes corporaciones, porque esto incide pues en la forma de pensar, que genera tendencias, que impulsa modas, oferta y demanda de ciertos bienes y servicios. Pues la pregunta razonable aquí, ¿y realmente somos libres de pensamiento? Esa y otras preguntas nos las tenemos que hacer todos y todas, porque cada quien tiene una percepción de la realidad diferente, con base en su existencia de vida.